'cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, Y tras la publicidad seguimos con la sección Grandes Exploraciones con Enrique Ferradas. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a continuar con una historia que la semana pasada dejábamos pues a mitad. Es una historia con la que llevamos prácticamente pues desde que empezamos el programa. Enrique, la historia de este señor que tenemos aquí, de Shackleton. Buenas tardes, Rosa. Gracias por tu bienvenida y gracias también por invitarme aquí. Pues sí, hoy vamos a continuar y vamos a terminar con la historia de Shackleton y vamos a hacerlo con el más extraordinario de sus viajes. Habíamos dejado a Shackleton después de su segundo viaje como una persona famosa, conocida, que dedicaba su vida a recorrer el mundo dando conferencias, escribió un libro en el corazón de la Antártida y tenía un buen puesto, el puesto de secretario en la Real Sociedad Geográfica Escocesa, pero esa no era su vida. Él quería su personalidad era de explorador, quería seguir yendo al Polo Sur. Sí que es cierto, lo dijimos, que ya su objetivo fundamental, que era llegar al Polo Sur, pues ya lo había cumplido Asmussen y su compatriota, desgraciadamente fallecido, Scott, pero entonces él se planteó otro reto, y era no solo llegar al Polo Sur, sino atravesar todo el continente antártico, pasando por el Polo Sur. Estamos hablando de un continente, el continente antártico. Es decir, estamos hablando de valles, de montañas heladas, pero valles, montañas, y eso quería atravesarlo él. Y para ello, pues en 1912 organizó la que se llamó una nueva expedición antártica, imperial antártica británica, en el Endurance, que era el barco que en este caso utilizó, y por tanto se llamó la expedición del Endurance. Y la expedición la llevaron a cabo él con otros 28 hombres. Aquí tenemos una foto de casi todos ellos, no están todos. Falta, entre otros, el fotógrafo, que es el que está haciendo la foto. Y entre ellos hay que destacar pues a Frank Whistler, que es aquel al que le dio la galleta le cedió su galleta en el viaje anterior y que se convirtió en su hombre de confianza. A Frank Worsley, que fue el capitán del Endurance, el antepasado del Henry Worsley, que fue el héroe del que hablamos en el primer programa, y Frank Harley, que es el fotógrafo, al que le debemos las fotos y los vídeos que vamos a ver a continuación, fotos y vídeos que pudieron salvarse de la expedición pues milagrosamente, la verdad. Bueno, pues empezamos con la historia. El Endurance salió del Reino Unido el 1 de agosto de 1914, justo 3 días después de empezar la Primera Guerra Mundial. De hecho, se plantearon si comenzar la expedición o no, y fue el primer Lord del Almirantazgo de entonces, que fue Churchill, el que le dio la orden de realizar la expedición. Llegaron a Buenos Aires y pasaron a las Islas Georgia, que es donde salía la expedición en sí mismo. De la isla de Georgia salieron el 5 de diciembre, que es una fecha curiosa. 5 de diciembre, ir a la Antártida el 5 de diciembre es la mejor fecha, porque allí están en el verano austral. Luego cogieron la mejor fecha, cuando se suponía que había menos hielo, pero resultó que no, que se encontraron con banquisas de hielo justo casi cuando comenzaron. Ya el 14 de diciembre se encontraron con una enorme banquisa de hielo. Por suerte el barco era rompehielos. No sé si sabes cómo funciona un barco rompehielos. La verdad que no, Enrique, no tengo el placer de saberlo. Bueno, no sé si es un placer. Un rompehielos no corta el hielo, no tiene una cuchilla para cortar el hielo, porque además no va a tener fuerza para cortarlo. Un barco rompehielos lo que tiene es una quilla que tiene muy poca inclinación y lo que hace es colocarse encima del hielo y con el peso ir rompiéndolo. Se va colocando encima y lo va rompiendo. Evidentemente la quilla tiene que estar reforzada, pero lo que va haciendo es rompiendo el hielo. Bueno, pues ni aun cuando siendo un barco rompehielo, pues pudieron continuar. Empezaron a quedar atrapados el día 19. Empezaron a tratar de hacer hueco, de abrir camino para seguir en el hielo. No pudieron hacerlo. El día 14 de febrero, Shackleton decidió que iban a empezar a cortar el hielo. Ahí tienen, este es el día de San Valentín de 1915 y tenemos a los hombres de Shackleton con unas sierras enormes tratando de cortar el hierro para seguir avanzando hacia donde hay más hielo, porque se están encaminando hacia el Polo Sur.
empujando el barco, tratando de jalar el barco para tratar de seguir acercándolo a lo que es su objetivo. No lo consiguieron. Al final, por mucho que lo intentaron, el barco quedó totalmente atrapado por el hielo y en ese momento, pues, Shackleton se planteó 3 días después que ya el objetivo no podían alcanzarlo, que estaban atrapados en el hielo y que lo que le quedaba era esperar un año, tratar de sobrevivir ese año en medio del hielo. Además, se les estropeó la radio, perdieron la radio y no podían comunicarse, es decir, estaban totalmente perdidos y además el mundo no sabía de ellos. Así que empezaron a hacer vida en el hielo. Se convirtió de una expedición de exploración en una expedición de supervivencia. Aquí lo tenemos fregando el suelo del barco, cocinando un pingüino y saliendo para picar el hielo. El hielo crecía alrededor del barco y podía llegar a aplastarlo. A pesar de ello, Shackleton llegó un momento en que tenía miedo de que el hielo aplastase totalmente el barco y lo que empezó fue a empezar a evacuar el barco. Aquí vemos cómo se está evacuando el barco y con todo lo que tenía el barco lo que hicieron fue montar un campamento, se llamó el Campamento Océano, que es un nombre curioso teniendo en cuenta que realmente es un campamento que estaba encima del océano, porque ellos no están en tierra, ellos están encima del hielo y debajo del hielo lo que hay es agua y una cota de 2000 metros de profundidad. El hielo se deshiela y lo que hay es agua. Sacaron los perros eran muy importantes en esta historia y lo fueron siempre para Shackleton, a diferencia de Scott, que no confiaba en los perros, él sí confiaba. Y el hecho de vaciar el barco le permitió usar el barco para vivir allí, soportando el duro invierno de la Antártida. Estamos hablando de 30 y 40 grados bajo cero. Aquí lo tenemos pues jugando a las cartas, aquí los tenemos pelándose, aquí los tenemos jugando con un mini billar. Este del fondo es Shackleton. No solo estaban dentro, sino que también salían fuera. Evidentemente tenían que salir a cazar, tenían que salir a buscar hielo para convertirlo en agua, o como aquí, que salieron para hacerse una foto o para jugar a fútbol. Aquí tiene Rosa el primer partido de fútbol en la Antártida. En la Antártida. Bien, esto fue todo el invierno y después del invierno llegó la primavera, tras una serie de meses. Con la primavera, Shackleton, durante todo el invierno es cierto que la banquisa había ido derivando hacia el sur, que es lo que esperaba Shackleton para llegar al mar, a mar libre y poder liberar el barco y poder salvarse. Sin embargo, con la primavera, mira cómo se está destrozando el barco, con la primavera lo que ocurrió fue que los bancos de hielo empezaron a chocar entre sí y llegó un momento que el 24 de octubre chocó un iceberg con el barco y terminó aplastándolo. Aquí tienes el barco destrozado. Lo estamos viendo cómo se destroza su único elemento de salvación. Ahora mismo están sin barco, en medio del hielo, y debajo del hielo el mar. Así que lo que deciden es recuperar del barco todo lo que puedan y realizar 400 kilómetros a lo largo del hielo para llegar, aquí lo tenemos con los trineos tirados por perro, para llegar a la isla Paulet, que es una isla donde ellos saben que hay alimentos, se pueden morir de hambre. Llevan todo lo que pueden los trineos tirados por los perros y llevan también los botes salvavidas. En este caso los tiran ellos de los botes salvavidas, los 3 botes salvavidas del Endurance, los llevan ellos con él y serán unos elementos que serán muy importantes para el futuro de la expedición. Bueno, intentan llegar a hacer esos 400 kilómetros, pero es imposible. Igual que el verano anterior había sido muy frío y se encontraron con hielo muy pronto, en este caso la primavera es muy cálida y verás que el hielo no es duro, el hielo está deshecho. Y además los choques entre los icebergs hacen que haya muchas elevaciones. Así que deciden que no pueden hacer el camino ellos. Y se embarcan en un iceberg, en un enorme iceberg, y montan un campamento allí esperando que el iceberg derive hacia el norte y los pueda liberar del hielo. Así que montan un campamento en un iceberg, se llamará el campamento Paciencia. Aquí lo tenemos, el campamento. Aquí tenemos a casi toda la expedición. El que está en primer término es Shackleton. Aquí tenemos los botes del campamento, insisto, los botes serán un elemento fundamental en todo el viaje. El iceberg derivará hacia el norte, llegará a pasar a 100 kilómetros de la isla Paulet, pero no podrán ir a la isla Paulet porque las condiciones del hielo lo hacen imposible. Seguirán derivando al norte, eso sucederá en marzo, estamos ya en marzo de 1916, salieron en diciembre de 1914 y aquí tenemos el recorrido. En línea discontinua tenemos el recorrido del Endurance. Aquí se queda atrapado en el hielo y aquí la línea discontinua lo que muestra es cómo el barco va subiendo hacia el norte. Aquí el barco queda destrozado, es cuando resulta aplastado, y aquí
Esto es el recorrido que hace el iceberg. El 9 de abril el iceberg se empieza a desmoronar y a partir en dos. Entonces tienen que, corriendo, montar todo en los botes y salir, que es lo que tenían que hacer, salir ¿a dónde? La isla más cercana era la isla Elefante, es una isla que está a 500 kilómetros, lograrán hacer los 500 kilómetros y llegarán a la isla Elefante. En el camino el fotógrafo Frank Hurley perderá los guantes y Shackleton les dará los suyos. Como consecuencia se le congelarán los dedos. Llegan a la isla Elefante, aquí tenemos la isla Elefante, hacía 16 meses que no pisaban tierra firme, recuerda, hasta ahora estaban encima del hielo. Y la isla Elefante es esto, en la isla Elefante hay pingüinos, hielo y ceniza, es una isla volcánica, no hay nada más. Así que han llegado a la isla Elefante, ya no están en medio del mar, pero no tienen nada, están en una isla, en la Antártida, una isla sin nada. Esta es la isla Elefante, fíjate lo que hay en la isla Elefante. ¿Qué decide hacer Shackleton? Pues decide ir a buscar ayuda. Coge un bote, aquí están los botes, aquí está montando el campamento en la isla Elefante, los botes siempre presentes. Usarán los botes incluso para refugiarse en ellos, los ponen boca abajo y hacen las tiendas en los botes. Como decía, lo que decide es montar un bote, cerrarlo y él con 5 compañeros ir a buscar ayuda. ¿A dónde van a buscar ayuda? A las islas Georgia. Es un viaje de 1.300 kilómetros. En el viaje lo capitaneará Frank Worsley, el capitán y el piloto del barco, y el problema es que primero se encuentran con hielo y después se encuentran con una enorme tempestad. Una tempestad que incluso llegó, después se supo, este es Frank Worsley, una tempestad que después se supo que había hundido unos pocos de mercantes que circulaban por allí, ¿no? Que navegaban por allí. Aquí tenemos pues un grabado donde tenemos un bote de 6 metros, el James Caird, que se llamaba, dentro de la tempestad. La tempestad no solo le dificultará el viaje, gracias a Frank Worsley podrán llegar a la isla de Georgia, pero no pueden desembarcar en la isla de Georgia por el temporal, tendrán que campear el temporal en alta mar hasta que se le acaba el agua. Cuando se le acaba el agua no le quedará más remedio que desembarcar. Así que, gracias a los esfuerzos de Frank Worsley, desembarcarán en la isla de San Pedro, en la isla de Georgia, en la isla principal de Georgia. La isla de San Pedro, no sé si no has ido tú, ni he ido yo. Pues te voy a explicar lo que hay en la isla de San Pedro. En la isla de San Pedro hay pingüinos, hielo y en vez de ceniza, roca. Aquí tenemos una foto de la época de Shackleton, paisajes espectaculares, pero esto es con lo que se encontró Shackleton. Porque además ellos, debido a la tormenta, desembarcaron en la parte sur de la isla. Y a donde querían llegar ellos, que era la estación ballenera, estaba en la parte norte de la isla. Y en medio de la isla lo que hay es una cordillera, la cordillera de San Telmo. La isla de San Pedro, las islas Georgia son como las Islas Canarias, son una montaña que surge del mar y que llegan a la superficie y siguen subiendo. La montaña es más alta que el mar, ¿no? Como tenemos pues imagínate en las Canarias, en Tenerife, ¿no? El Teide, que es la montaña más alta de España, pero es que no surge de tierra, surge del mar. Llega al nivel del agua y sigue subiendo hasta 3.800 metros. Pues aquí tenemos lo mismo. Ellos lo que querían llegar a la estación ballenera. La estación ballenera está aquí. Aquí en el fondo de esa bahía, esto es para ellos la civilización y la salvación. Pero no pueden alcanzarla por mar porque hay una tormenta y están sin agua y están sin víveres. Así que, ¿qué decide Shackleton? Shackleton decide atravesar la cordillera de San Telmo. Es una cordillera que nadie había atravesado nunca, nadie la conocía y él decide que no le queda más remedio que atravesarla. Cogerá 2 compañeros y tratará de atravesarla él y dejará 3 atrás, por si les pasa algo. Recorrió 51 kilómetros atravesando la cordillera durante 36 horas sin parar. Shackleton prohibió parar porque tenía miedo a que cuando parasen se iban a quedar dormidos y iban a morir de frío. Y eso no solo afectaba a su supervivencia, sino a la de todos los compañeros, a la de ellos y a los que se quedaban en la isla Elefante. Al final llegarán a la estación ballenera. En la estación ballenera no los reconocieron. Primero estaban, se entiende, un poco perjudicados por todas las penalidades y segundo, habían pasado 18 meses desde que habían salido y creían que habían muerto. 18 meses en la Antártida, ¿quién lo va a soportar, ¿no? Lo primero que hizo cuando llegó a la estación ballenera fue mandar un bote, una embarcación para ayudar a sus compañeros que se habían quedado en la parte sur y después lo que hizo fue fletar un barco en Southern Sky para ir a buscar a los compañeros que estaban en la isla Elefante, que estaban allí en una isla que ya te he dicho que lo único que hay es hielo
y ceniza. No pudo llegar. Las condiciones eran tan terribles que no pudo llegar, tuvo que volver a las Malvinas. En las Malvinas el gobierno uruguayo le cedió un arrastrero, así que tuvo una segunda oportunidad y aprovechó esa segunda oportunidad para ir a buscar a sus compañeros y tampoco pudo llegar. Ya dejaron de ayudarle, él se fue a Chile, buscó financiación entre los residentes británicos en Chile y lo que pudo fue alquilar este bote, este velero, el Emma, para ir a buscar a sus compañeros que estaban en la isla Elefante. Y tampoco pudo llegar. Y mientras, aquí tenemos... Allí seguían los compañeros, ¿no? En la isla Elefante, sin nada, viviendo, ya no podían vivir en 3 botes, viviendo en 2 botes, en boca abajo, y sin noticias de Shackleton. Shackleton se había marchado 3 meses antes en busca de ayuda. Y no había vuelto. No había vuelto ni tenían noticias de él. Bueno, al final, el gobierno chileno le prestará el remolcador Yelcho, y con el remolcador Yelcho pues ya llegará. Aquí tenemos la foto de cuando Shackleton llega a buscar a sus compañeros de la isla Elefante. Aquí cuando llega, los recogerá, volverán, llegarán a Buenos Aires en loor de multitudes y llegarán a Inglaterra, donde ya no los recibirán en loor de multitudes porque están en plena guerra mundial. Estamos ya en el año 1917, llevamos casi 3 años de guerra, Inglaterra está embarcada en esa guerra, han mandado a sus hombres a Francia, los hombres han empezado a morir primero por miles, después por decenas de miles y finalmente por centenares de miles. No les preocupa evidentemente ni Shackleton ni sus compañeros. De hecho, Shackleton y sus compañeros se alistarán, Shackleton pedirá ir a Francia, no le dejarán, está perjudicado, lo hemos dicho, ¿no? Tiene problemas de salud, tiene problemas de corazón, ha pasado muchas penalidades, y lo que hará es que lo mandarán en misiones al norte de Noruega y después al norte de Rusia. Termina la guerra, pues Shackleton inicia su vida habitual de conferencias, recorriendo el mundo, pero eso no es Shackleton. Claro, él quería volver, ¿no?, a la aventura. Y quiso volver a la aventura e inició una nueva expedición, la expedición oceánica y subantártica, perdón. Y ahí pues otra vez compró un barco, este es el Quest, el barco que alquiló, volvió a reclutar tripulación, muchos de ellos eran los mismos que de la expedición anterior, que acudieron a la llamada de su jefe y aún no habían cobrado de la expedición anterior. Hacía 5 años que le debían 5 años de sueldo, 2 años de sueldo desde hacía 3 años. Aquí tenemos al Quest saliendo de Londres y pasando por el puente de la Torre. Bueno, irá a las Islas Georgia, pero allí morirá el 5 de diciembre de 1921, sin llegar a alcanzar su objetivo. Tratarán de trasladar su cuerpo al Reino Unido, pero cuando está en Buenos Aires le llega un telegrama de la mujer de Shackleton que dice que Shackleton, donde quería estar realmente, era en la Antártida. Así que lo trajeron de vuelta y lo enterraron en las Islas Georgias. Bueno, pues esta es la historia de Shackleton. Le harán un funeral de Estado en marzo de 1921 de marzo de 1922, disculpa, que ya confundo las fechas. Son muchas fechas. En Londres, pero la verdad es que Shackleton se perderá, quedará tapado en la memoria británica por la tragedia de Scott. Que Scott fue el jefe de Shackleton, fue el organizador de la primera expedición en la que participó Shackleton para llegar al Polo Sur, y fue una persona trágica en el sentido que trató de alcanzar el objetivo, realizó todo el esfuerzo para alcanzarlo y lo alcanzó 2 semanas después de que lo hiciera Amundsen, y además murió en el viaje de vuelta. Así que Shackleton quedó tapado, pero con el tiempo ha ido surgiendo, ¿no? Se ha ido dando cuenta, el público británico sobre todo, que Scott fue una tragedia, pero fue una tragedia en cierto modo buscada, porque fue la suma de una serie de errores, mientras que Shackleton pues hizo cosas extraordinarias. De hecho, en una encuesta que se hizo por la BBC en el año 2002 sobre los británicos más grandes de la historia, Shackleton quedó en el puesto 11 y Scott quedó en el puesto 54. Y en el siglo XXI Shackleton se convirtió en un modelo, un referente de líder orientado hacia las personas. De hecho, hay escuelas de negocios que tienen su nombre. En Boston hay una Shackleton School y la Academia de Oficiales de la Armada Norteamericana pone a Shackleton como modelo de líder tranquilo. Podríamos incluso resumir la opinión que se tiene sobre Shackleton pues con el prefacio de un libro que escribió Raymond Priestley. Raymond Priestley fue un explorador
que estuvo al servicio de los tres grandes de los exploradores del Polo Sur. Estuvo al servicio de Scott, estuvo al servicio de Amundsen y estuvo al servicio de Shackleton. Y escribió un libro que tituló El peor viaje del mundo, un título bastante acertado, y en su prefacio decía: para un viaje oceanográfico y científico elegiría a Scott, para un viaje invernal elegiría a Wilson. Si lo que hay que hacer es llegar al Polo Sur y nada más, elegiría a Amundsen. Pero si estás en un maldito agujero y no puedes salir, ponte de rodillas y reza para que te manden a Shackleton. Aunque fíjate que quizás el mayor homenaje se lo hicieron de forma inconsciente o involuntaria a sus propios coetáneos y paisanos. Y es que cuando organizó la expedición del Endurance, puso un anuncio de búsqueda de empleo por palabras en el Times. Aquí lo tenemos: se buscan hombres, lo vamos a poner en castellano, se buscan hombres para un viaje peligroso, bueno, más grande todavía. Se buscan hombres para un viaje peligroso. Se ofrece sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso con vida, honores y reconocimiento en caso de éxito. Eso fue su anuncio de oferta de empleo. En el periódico, ¿no? En el periódico. No sé si a ti te atrae mucho este... No, a mí la verdad que no. Nada. ¿No te resulta atractivo sueldo escaso? Nada, ni un poquito. No, más bien te ahuyenta, ¿no? Sueldo escaso, frío extremo, peligro constante, no se asegura el regreso con vida. Evidentemente no es tonto, estaba pensado, lo que quería era que la gente se lo pensara mucho antes de que fuese a ofrecerse, apareciese por allí. Pero tenía que poner una referencia, se puso el de referencia, claro. Su nombre. Ernest Shackleton, calle Burlington, número 4. En los siguientes días se le presentaron 5.000 voluntarios. Voluntarios para un trabajo con sueldo escaso, frío extremo, peligro constante y no se asegura el regreso con vida. Bueno, pues ese era Shackleton. Shackleton fue un hombre que no tuvo éxito en ninguna de las expediciones que organizó. Fracasó en todas. Y fue la tarea a la que dedicó toda su vida. Desde su juventud, a lo único que se dedicó, su objetivo fue el Polo Sur. Es cierto que no tuvo éxito porque trataba de llegar a donde nadie había llegado y trataba de hacer posible lo que antes era nadie imposible. había hecho, claro. Pero fíjate, Rosa, que lo más extraordinario de todo es que frente a la adversidad, en las condiciones más terribles y contra todo pronóstico, nunca perdió un solo hombre. Shackleton. Pues nos quedamos con eso. Enrique, muchísimas gracias. Ya hemos terminado esta historia que, como decíamos, pues llevamos 3 semanas ya, los 3 primeros programas dedicadas pues a esta gran hazaña de Shackleton, y ya pues sabemos cómo ha terminado y sabemos ese final. Enrique, muchas gracias por traernosla. Gracias a ti, Rosa. Pues nos despedimos de Enrique y de estas grandes exploraciones y seguimos conociendo y viajando a través de cruce de caminos.